Buenas tardes a todos. Bien, en este vídeo vamos a aprender cómo se hacen las tablas de frecuencias para variables estadísticas cuantitativas continuas. Ya sabemos hacerlas o debemos de saber hacerlas para variables estadísticas cualitativas y cuantitativas discretas. Lo hemos hecho en clase. Bien, además vamos a aprender a hacer un diagrama que se llama histograma, que es muy parecido al diagrama de barras, pero se diferencia un poquito. Vamos a aprender a hacerlo con un problema. Recordar que tenéis que tomar apuntes. Tenéis que copiar este problema, la tabla y todo lo que yo copie. ¿Entendido? Bien, pues vamos al ataque. En primer lugar, comprobamos que aquí la variable estadística son alturas. Ya hemos visto en clase que la altura es una variable estadística cuantitativa continua, porque puede tomar cualquier valor intermedio entre dos valores. Bien, una diferencia importante con lo que hemos hecho en clase es que aquí, en esta parte, en la primera columna, no pongo números, pongo intervalos. ¿Qué es un intervalo? Pues vemos que el primer intervalo es 155, 160. Aquí tengo que poner todos los datos comprendidos entre 155 y 160. Como podéis ver, en el 155 he puesto un corchete y en el 160 un paréntesis. Eso significa que el 155 entra en este intervalo y el 160 no entra en este intervalo. Entraría en el siguiente, que es 160, 165. Esto no hace falta que lo copiéis. Pues bien, antes de nada, hay aquí una columna que le llamo X sub I, que es a lo que yo antes le llamaba los datos. Antes a los datos le llamamos con X sub I, pero ahora cuando tengo una tabla con intervalos, el X sub I se llama marca de clase. Y es el punto medio de cada intervalo. ¿Cuál es el punto medio del intervalo 155-160? Pues una forma rápida de hacerla es sumar 155 más 160 y dividir entre 2. Y esto debe dar 157,5, que es el punto medio entre 155 y 160. En la siguiente pues va a dar 162,5. En la siguiente 167,5. En la siguiente 172,5. Y en el siguiente el punto medio es 177,5. O sea, la primera columna está formada por los intervalos, que os lo voy a dar yo. En la segunda columna la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Y ahora en la tercera columna tenemos NI, que ya sabéis que es la frecuencia absoluta. Pues vamos a contar cuántos alumnos hay entre 155 y 160 centímetros de altura. 155 incluido y el 160 no está incluido. Pues si lo cuento aquí había 1, el 160 hemos dicho que no entra, el 159 sí entra, el 155 sí entra, tenemos por aquí además el 157 y el 158. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues el recuento serían 5. Ahora entre 160 y 165, el 160 entra y el 165 no entra. Pues me voy aquí tengo 1, 165 no entra, el 162 sí entra y el 162. Pues tendría 3 datos en ese intervalo. Ahora entre 165 y 170, 165 inclusive, 170 no inclusive. Vamos a ponerlo de otro color.
pues tendría el 165, 167, 169, 167 otra vez, y ya no veo más. 1, 2, 3 y 4. Pues tengo 4. Siguiente, entre 170 y 175. 170 entra y 175 no entra. Lo voy a poner en color verde. Pues 171, sí. 175, que es el siguiente, no entra. 178 tampoco, 79 tampoco, 174 y 171 de nuevo. Pues tengo 1, 2, 3. Tengo 3 datos, 3 alumnos con alturas comprendidas entre 170 y 175. 175 no incluido. Y por último, entre 175 y 180, que son los que me quedan, ¿no? Pues tengo aquí, vamos a ponerlo en otro color, 175, 178, 179, 179, 176, 1, 2, 3, 4 y 5. Los 3, 4 y 5. Pues tenemos 5 datos. Como tenemos un total de 20 alumnos, un total de 20 datos, la suma me tiene que dar 20. 5 y 3, 8 y 4, 12 y 3, 15 y 5, 20. Efectivamente, es correcto. Bien, f sub i minúscula. Ya sabéis que es la frecuencia relativa, que se hace dividiendo la columna n sub i entre 20, entre el total, que son 20. Por lo tanto, 5 entre 20, que si no me equivoco es, creo que da 0,25. 3 entre 20, si no me equivoco da 0,15. 4 entre 20, que creo que da 0,20, 0,2. 3 entre 20, creo que da 0,15 hemos dicho. Y 5 entre 20, 0,25. La suma de la frecuencia relativa de f sub i minúscula tiene que dar 1. A ver, 0,25 y 0,25, 0,5, 0,15, 0,15, 0,3, 0,8 y 0,2, 1. Da exactamente 1. Luego está bien. Ahora tenemos aquí n sub i mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Tengo que ir acumulando la frecuencia n sub i minúscula. Es decir, sumándolo. Por lo tanto, tengo la primera coincide con la primera. La primera coincide con la primera. 5. Ahora le tengo que sumar 3. 5 y 3, 8. Pues ahora le sumo 4. Y me daría 5 y 3, 8 y 4, 12. 8 y 4, 12. Le sumo el siguiente, que es 3. 15. Y le sumo el siguiente, que es 5, 20. Esta columna no se suma. Para saber si está bien, simplemente tengo que comprobar que el último número coincide con el total. Vamos con la FI mayúscula. La FI mayúscula. Pues se hace exactamente igual que la NI mayúscula, pero con la columna de F sub i minúscula. Pues el primero va a ser el primero, 0,25. Le sumo el segundo, 0,25 y 0,15 da 0,40. 0,4. Le sumo el siguiente, 0,4 y 0,2 da 0,6. Le sumo el siguiente, 0,6 y 0,15, 0,75. Y 0,75 y 0,25 me da 1. Ya os explicaré para qué sirven estas columnas. Y por último, la columna porcentaje, que ya la hemos hecho en clase, se calcula multiplicando la f sub i minúscula por 100. 0,25 por 100, 25. Bueno, se me ha olvidado comentar antes que para saber si está bien la columna f sub i mayúscula, el último dato tiene que ser 1. Esta columna tampoco se suma. Pues bien, multiplicamos 0,25 por 100, 25, 0,15 por 100, 15. Vamos a ponerlo en color azul.
15, 0,2% 20, 0,15% 15 y 0,25% 25. Son 15. Si sumamos tiene que dar 100. 25 y 15, 40 y 20, 60 y 15, 75 y 25, 100. Luego está bien. Pues esta sería la tabla de una variable estadística cuantitativa continua. Ahora vamos a hacer un diagrama, un histograma, perdón. Para este tipo de tablas, el diagrama que se hace es un histograma. A ver cómo se hace. Vamos a hacer aquí los ejes. Por aquí los ejes. Los ejes. Bien, en el eje de la Y, en el eje vertical, se pone, al igual que antes, se pone la frecuencia, absoluta. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. La máxima frecuencia es un 5, así que puedo tomar la escala de 1 en 1. La escala, en cada cuadrito que yo ponga, siempre tiene que valer lo mismo. En nuestro caso, cada cuadrito vale 1. O sea, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si los números fueran más grandes, puedo tomar el cuadrito que valga 2, 5, 10. Lo que a mí me convenga. Y en el eje de la X, en el eje de la X, en el horizontal, vamos a poner los extremos de los intervalos. ¿Qué son los extremos de los intervalos? Pues 155, el primero, 160 sería el segundo. Lo voy a poner por aquí, por ejemplo. 155. Aquí el segundo voy a coger de 2 en 2, 160. 165. 170. 175 y el último que es 180. Y ahora vamos a levantar entre el primer intervalo vale 5, pues yo voy a hacer un rectángulo cuya base sea esta, el hueco que hay entre 155 y 160, cuya altura sea 5. El segundo intervalo, la altura es 3. Pues hago un rectángulo pegado. Estos rectángulos sí que van pegados en el intervalo 160-165, cuya altura sea 3. El siguiente, el intervalo 165-170, pues la frecuencia es 4, pues la altura del rectángulo debe ser 4. El siguiente 3. Y el siguiente 5. Pues este sería nuestro histograma. ¿Veis? Como aquí he empezado en 155, se suele hacer aquí una cosita así. Eso significa que he cortado un trozo del eje, porque el eje debe de empezar en ceros. Si yo empiezo en 155, pues tendría que empezar a lo mejor aquí la gráfica, y no es plan de dejar un hueco tan grande. Lo importante es que siempre midan lo mismo, cada intervalo. Esto le podéis dar color para que quede más bonito. Bueno, esto ya cada uno lo pinta con lo que quiera. Ese es nuestro histograma. Se diferencia entre un diagrama de barras en que las barras van pegadas, los rectángulos van pegados y no se pone encima del número, se pone entre dos números. Pues esto es todo. Hasta mañana.